Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Mente y Salud, transformando tu vida. Mi nombre es Daniela Anzoulatos y estoy muy bien acompañada el día de hoy del doctor Juan Miguel Soto Sede. Bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias por aceptar la invitación. Nos comentaba que es la segunda oportunidad en la que acepto una invitación de esta índole. En los 21 años de ejercicio, sí, no estoy muy ligado a las redes, soy de la vieja guardia en eso, ¿no? Ok, bueno, hoy vamos a tener el espacio y la oportunidad de conversar acá en Mente y Salud porque tocamos temas que tienen que ver con la salud mental y a su vez educan a nuestra audiencia. Vamos a hablar de las adicciones, bien importante. Como médico psiquiatra es un tema recurrente dentro de la consulta. Muy común, ¿no? Y no es una cosa que tenga que ver con la motivación o la fuerza de voluntad. Es una enfermedad crónica y recurrente que lo va atrapando en un consumo compulsivo de una sustancia o en la repetición de una conducta, a pesar de que le hace daño, ¿no? Y se ve atrapado en un abismo de cosas, bien sea daño físico, daño orgánico, daño mental o daño en la parte social, en la sociabilización, en el presupuesto financiero, ¿no? Cuando hablamos del juego, de los juegos ahorita con las redes sociales, las aplicaciones de La juego. ludopatía, las apuestas. Hace poco me actualicé mucho en eso por el aumento del parlay, ¿no? De las apuestas en parlay en los jóvenes que son deportistas, amantes de los juegos, pero entonces que ya no les emociona el juego solamente, sino la apuesta, bueno, hace que se cree más dopamina, pero se quedan atrapados y a muchos se les sale de control, ¿no? Doctor, ¿y hay una razón por la cual ha ido en incremento esta dinámica de las apuestas? ¿Es por las redes sociales? Fíjate que al principio los vacíos, las redes sociales, el interés comercial, ¿no? Las tendencias. Hay unas casas de apuestas en Nueva York que las tendencias políticas se discuten allá, ¿no? O sea, las tendencias políticas, sociales, hay apuestas y muchas personas, muchos medios informativos las toman como referencia, ¿no? El público ante tal tendencia, la invasión, o sea, el ataque a Irán o varias cosas, tiene que ver con las apuestas, ¿no? Entonces, eh, Es bien ha, interesante. ha avanzado mucho, ¿no? Y en los jóvenes, o sea, es esa salida de la rutina y búsqueda de dinero, búsqueda de emociones más intensas, ¿no? Hablando del tema de las adicciones y los jóvenes hoy en día son más propensos a las adicciones o desde el inicio de los tiempos siempre ha sido algo que puede estar presente en la vida del joven. Las adicciones están presentes desde hace más de 5.000 años. Se describe uso de opiáceos, que es lo primero que se describe, y el cannabis, ¿no? Ha estado presente como búsqueda de espacios trascendentales, romper la rutina, ¿verdad? Se describe que en 1700 un marino inglés en un puerto descubrió un jarabe, el Bach, que contenía cannabis, la marihuana, y eso hizo una fiesta donde emocionalmente se desinhibieron los marineros con diferentes cosas y le dio una idea comercial, comercializar, igual que el opio, que incluso se habla de la guerra del opio, del manejo de eso, que fue una fuente de ingreso comercial para China, y en algún momento tuvieron que prohibir el consumo interno con pena de muerte, porque entonces los trabajadores se aislaban del mundo y lo que querían era estar fumando el opio, ¿no? Entiendo, o sea, no estaban dentro de la corriente comercial, sino lo hacían de manera recreativa. Buscando estados trascendentales de conciencia, abrirse de cosas, Ok, pero se fue comercializando en un mundo global y comercializado. entiendo. ¿Por qué el cerebro es tan vulnerable, el cerebro humano, a desarrollar este tipo de El adicciones? cerebro necesita y tiene conductas repetitivas, ¿no? Para socializar, para reproducirse, para comer, ¿verdad? Las adicciones buscan, buscan como placeres inmediatos, ¿no? Te van atrapando porque activan. Hay unas conductas, la conducta humana la guían esas células nerviosas que producen corriente eléctrica, ¿no? Y ellas tienen una sustancia que son los neurotransmisores que ayudan a la conducción de este impulso, excitación, manejo de cosas, ¿no? En las adicciones se forman circuitos anómalos, ¿verdad? De conductas automáticas.
Por ejemplo, cuando tú aprendiste a manejar, si manejas, al principio era pensando, tengo que mover la palanca, tengo que hacer cosas, era rígido, pero con el paso del tiempo se hace un circuito y tú manejas hablando con el celular, A veces, a veces, a manejar, no estacionar. maquillándose las mujeres, ¿no? Claro, El hombre discutiendo, se hace automático. Con las adicciones se forman circuitos anómalos, disfuncionales, que hacen que la persona se ataque a esto, ¿no? Ahí tenemos también los neurotransmisores, esas sustancias, la dopamina que genera placer, el consumo de sustancias o las conductas adictivas producen una liberación grande de dopamina, pero con el uso continuo, con el manejo continuo, el cerebro produce tolerancia, bloquea los receptores y necesitas más para obtener el mismo estímulo y te atrapa en un círculo vicioso. claro, para mantenerte elevado. Ahora, esto es con respecto al tema de las sustancias Y de las conductas. y de las conductas, pero si, por ejemplo, una persona se encuentra adicta a las redes sociales, a la ludopatía, a este tema de las cirugías estéticas, tiene el mismo efecto en el cerebro que a lo mejor una sustancia. Es muy similar el daño en los circuitos cerebrales, el manejo neuroquímico, pero la repercusión es diferente. O sea, con la sustancia podemos tener un daño físico, un daño orgánico, con las conductas podemos tener un daño social, aislamiento, pérdida financiera, manejo de cosas. La persona con el juego pierde la familia. Recuerdo un señor que el juego lo atrapó de tal forma que la esposa pensaba y le daba pena y no le decía, que la esposa pensaba que tenía muchas mujeres y era que estaba en el casino. Además de que perdía dinero, no le quiso decir nunca y perdió el matrimonio. Después estaba más solo y atrapado más en el círculo de consumo, ¿no? Claro. De consumo del casino. Y por ejemplo, en el tema del casino o los juegos de video, cuando el cerebro, ¿cómo se siente el cerebro constantemente atrapado en algo donde vas perdiendo constantemente? Por ejemplo, el caso de este señor que jugaba constantemente y perdía dinero, ¿cómo te mantienes motivado a seguir si es algo que te está afectando negativamente? Fíjate que la persona se va atrapando de diversas formas. Me recordaste un muchacho joven médico recién casado con una mujer hermosa, médico también, y él desde joven jugaba, ¿no? Muchas personas, o sea, no mi generación, pero las generaciones, no, más que todos los varones, no sé si tú juegas videojuegos, No. no tienes eso. ¿Qué edad tienes tú? 26 años. Bueno, más o menos esa era la edad, tenían poco tiempo de graduados, las guardias, las cosas, y ella decía, doctor, a veces no tenemos casi sexo porque él se mete en el videojuego. O sea, si no trabajamos en terapia de pareja, o sea, ya no era un hábito, porque tú puedes, hay muchachos, hay personas que tienen, y Que lo adultos, utilizan con que fines lo utilizan recreativos. como un hábito, ¿no? Y lo interrumpen y no interfiere con sus actividades, Ujú. ¿verdad? Pero otros se quedan atrapados, ¿no? Casi pierde la relación de pareja por el uso de videojuegos, ¿no? Que daño físico no le daba, él cumplía su trabajo, pero bueno, ya estaba disfuncionando en un En área, la ¿no? pareja. Sí. ¿Y cómo puede identificar a alguien cuando es un hábito fuerte o cuando es una adicción? Fíjate, el hábito fuerte tú lo puedes romper con voluntad sin que te cause manifestaciones clínicas, ansiedad, angustia, síndrome de abstinencia cuando son sustancias fuertes, ¿no? Ujú. O sustancias fuertes, casi todo produce, hasta las benzodiazepinas, que es una de las sustancias lícitas, y como el alcohol, que producen que son más comunes como uso de dependencia, ¿verdad? De repente una paciente a los 17 años tuvo crisis de ansiedad, fue al médico, le recetó benzodiazepina, no fue más, no realizó un proceso de terapia para entenderse y manejar lo que es la parte más importante, y llega a los 30 años que para poder salir a la calle tiene que tomar. Entonces, ¿cuánto toma? Ocultan un poco porque le da pena decir que esa La paciente cantidad tomaba, exacta. ya tenía años y tomaba una cantidad impresionante, más de 2 cajas, no lo contabilizaba. O sea, si salía a la calle tomaba para dormir en la noche, empezaba desde las 6 de la tarde agarrando una, dos. O sea, a veces cuesta porque también la adicción como avergüenza, ¿no? Avergüenza que yo creo una dependencia y una mujer que podía, se costó, pero fue un tratamiento como de 3 años para reducir poco a poco la benzodiazepina y que ella aprendiera a manejar esas ansiedades. Pasa algo con las sustancias, con la marihuana, con la heroína, con cosas. El adicto
no madura lo suficiente. Por ejemplo, un muchacho de 16 años que a los 30 años trabajamos con la parte de la heroína en esa época que fue fuerte. Él parecía un adolescente. Los hermanos menores eran profesionales. Él había ido a la universidad y no lo había podido terminar. Estaban casados, tenían una vida estable. Él dependía de la mamá. Él no había madurado. Y cuando empezamos en esa parte de la rehabilitación, de trabajar, logramos que parara la sustancia, me decía, es que no sé cómo piensa la gente normal. Le digo, no, tú eres normal, es que no sé. Pues, trabajando en un sitio no sabía cómo relacionarse. Me dice, yo me he relacionado todos estos años con muchachos en la A adicción través y de no la sabía. Pero bueno, fue un proceso de reaprendizaje, ¿no? Y de reeducación. por supuesto. Y cuando se trata de un tercero, cuando no eres tú la persona adicta, pero puedes ver, quizás este amigo está pasando por una adicción, ¿cuáles son las señales para identificarlo? Por lo menos tres. Varias. Primero que vayas perdiendo la capacidad de interactuar contigo mismo, con el entorno, tu medio social. El alcohol, o sea, fíjate, muchos casos de alcohol, señor de repente fue a terapia porque tenía la segunda pancreatitis, un empresario exitoso, su empresa se manejaba bien, pero él llegaba a la casa a ingerir licor y me dice, doctor, yo lo hago por placer, a mí me gusta. Pero entonces tuvimos que buscar el núcleo familiar, manejar cosas, las hijas estudiando en la universidad, me dice, mi papá se ha aislado, él tiene una biblioteca enorme, llena de libros, él antes leía, ya no lee, todas las tardes lo que está es en eso, ¿no? No viaja con nosotras, la esposa también, y la pancreatitis, ¿verdad? Que tuvo, o sea, el daño por el alcohol y la intervención, creo que fue más la intervención de las hijas, que lloraban y decían que les daba dolor verlo como un hombre tan capaz y tan inteligente estaba tapado en algo, ¿no? Que era algo que él hacía desde la adolescencia por placer. Antes muchos negocios se cerraban en un restaurante tomándose unos whiskies, haciendo una serie de cosas, y él se quedó atrapado en eso, ¿no? Y hay un punto importante que es lo que tú dices del hábito, ¿no? El hábito uno lo puede romper cuando se da cuenta sin mucho malestar. En la adicción no, estás atrapado, te cuesta, a veces la voluntad no basta, ¿no? Una de las cosas que decidimos, el bar de la casa de ellos era impresionante, con licores de todas partes del mundo, de todas cosas. Decidimos, bueno, vamos a hacerlo con conciencia de él, porque si no, no va a aguantar las cosas. La esposa me dice, doctor, yo lo que no boté fue un licor que le regalaron a él, un aguardiente con una culebra, que eso lo usaba mucho en los pueblos, no sé, como fines medicinales, Ok. y ella no pensó en un momento de desespero, ese señor que estaba acostumbrado era a tomar whiskies especiales eh, de cosas, se desesperó y se tomó el licor completo con culebra y todo adentro, ¿no? Del desespero de la Claro, abstinencia ya era de un como, hábito que se había convertido en una adicción, ok, ¿no? ya era, podía tomar cualquier cosa. Ok, entonces podríamos tomar una característica como perderse, o sea, perder la identidad y aislarse. Y perder el manejo de las relaciones interpersonales, de las relaciones sociales, de las relaciones laborales Ok, mucha gente o dice, financieras. eso es importantísimo, mucha gente dice que puede parar cuando quiera. Esto es una frase muy común cuando ves a alguien comiendo mal, acostándose tarde, con malos hábitos del sueño. Bueno, yo puedo parar cuando quiera, puedo mejorar mi vida en el momento que yo decida hacerlo. Porque ese pensamiento es tan común para quien tiene una adicción. Mecanismo de defensa de negación, pero los muchachos lo tienen mucho, ¿no? Con el consumo de cannabis, de la marihuana. No, eso es natural, yo lo puedo parar cuando quiera. A veces cuando le dicen, bueno, vamos a pararlo por una semana, no pueden. A veces, lo que pasa es que en eso se sale de control. Al ser algo muy común que se está legalizando en muchas partes del mundo, no porque no sea perjudicial, porque el cannabis puede, en 5 años, en estudios serios, el daño del cannabis se equipara al daño de la cocaína en la neurona, en las neuronas de la corteza frontal, que controlan impulso, manejo de cosas, ¿no? Se está legalizando para evitar el narcotráfico, el control de calidad también, o sea, esas drogas se transportan, a veces la persona la traga, la evacúa, entonces no tiene ningún medio de eso y toda la parte delictiva, ¿no? Claro. Entonces, casi todo, no, doctor, me caí con mi mamá, yo controlo esto cuando quiera, yo lo puedo manejar. Uno siembra en una consulta la semilla de cosas. Hay muchachos que han llegado a los 3 años porque en un primer momento es un consumo ocasional. Doctor, vengo ahora por mis medios, se me salió de control.
el cannabis da el síndrome motivacional y entonces ya no te provoca hacer cosas, te cuesta, entras como una anedonia, que no tienes placer con las cosas cotidianas, necesitas el placer que genera la sustancia, ¿no? También en terapia de pareja, ¿verdad? Los adultos que consumen marihuana para las relaciones sexuales, después les cuesta hacerlo de otra forma, ¿no? Y en ese punto, cuando las dos parejas tienen una adicción similar, es más difícil el tratamiento. Porque Claro. cuando tú controlas el deseo, tu pareja no, y hay un círculo vicioso y muchas veces terminan las relaciones para que ellos puedan manejarse. En pocos casos, De manera individual. si de manera colectiva se podía manejar. Porque aunque una persona quiera dejarlo conscientemente, el cerebro parece traicionarlo y no puede hacerlo. O sea, ¿por qué la voluntad no es suficiente para dejar una adicción? Por ejemplo, si generalmente la persona busca una adicción que compense algo, eso es inconscientemente, no lo sabe, ¿verdad? Ok, Una persona muy ansiosa de repente se hace adicto al cannabis o a la heroína y eso calma la ansiedad. Pero entonces tú no aprendes a manejar las ansiedades cotidianas sin la sustancia, ¿no? Sin anestesiarte, sin buscar el olvido, ¿no? Entonces, ese punto es que yo no puedo, doctor, es que yo necesito esto, es que se ha convertido, por ejemplo, el cigarrillo, ¿no? Que el cigarrillo, la adicción no es solamente a la nicotina, sino al hábito de hacer un alto en la vida y fumar. La parte oral está descrito que es tan adictivo como la nicotina. Una señora solamente fumaba 4 cigarros al día y nunca pensó en dejarlo, ¿no? Pero le detectan una enfermedad hematológica que no es grave si no está asociada al cigarro. El cigarro puede empeorar el pronóstico. Entonces ella va a la por consulta y me supuesto. dice, esto es muy duro, doctor. O sea, a pesar de que eran 4 cigarros al día, le costaba. Y lo hizo por eso, porque tenía ese vínculo, cómo voy al baño en la mañana, mi café de la tarde, o sea, de las cosas, ¿no? Entonces fue un proceso duro para ella, de abandono, sintió, en algún momento me decía, doctor, es como ese primer novio que uno tiene, que la deja uno estando todavía uno enamorado. Yo estoy en ese guayabo, me hace falta, ¿no? Pienso, hasta que eso se va canalizando y va aprendiendo a relajarse, a manejar las ansiedades, a buscar la historia. Todos tenemos sombras, ¿verdad? Tenemos cosas que nos marcan, complejos, ¿no? Por eso es que lo más importante en el tratamiento de cualquier adicción, sea de sustancia, sea de conductas, del juego, de adicción a las redes, de adicciones a varias cosas, lo importante es el trabajo interno biográfico de la persona, ¿no? O sea, el manejar cómo lo han marcado las relaciones de infancia, las expectativas de vida, las cosas, ¿no? Entonces todas las adicciones se pueden generar por a lo mejor algún vacío o una carencia de algo. Es decir, por ejemplo, la adicción a las redes sociales podría ser una ventana hacia la validación, a lo Es que mejor. puede ser un círculo vicioso, porque las redes sociales cada vez tienen más auge y te llaman la atención. Y además también, como ahorita todos los muchachos dicen, el teléfono me escucha, ¿no? O sea, Claro, me escucha porque hay algoritmos que marcan las tendencias de tu búsqueda. Bueno, y de verdad te escucha porque de repente se te activa el comando de voz y lo tienes activado, pero entonces va marcando como un algoritmo de los gustos tuyos de las tendencias y te va atrapando. Tú abres el Instagram, abrimos tu Instagram y va a salir cosas que a ti te llaman la atención. Entonces es una seducción. Entonces, ¿cómo claro, controlar y manejar eso? Te va atrapando y de repente descuidas a tu familia, a tu pareja, descuidas un poco el trabajo cuando se sale, cuando ya deja de ser un hábito y se convierte en una dependencia, ¿no? Llenas un vacío o no te deja conectarte o te apartas, ¿no? Y ahí viene lo que uno siempre busca como terapeuta, es estoy en la tendencia que no me gusta llamar trastornos mentales o enfermedad mental, sino espectros, porque es importante esa conceptualización, pero creo que el trabajo del DSM-5 va a ser ampliar eso para no evitar el estigma. No, no, tengo un trastorno psiquiátrico. No, es un espectro, de repente un espectro del humor con los trastornos bipolares, en vez de decir que hay un trastorno bipolar, que anteriormente era la psicosis manía depresiva, pero lo más importante en la adicción es ver el espectro particular. O sea, de repente tú eres muy ansioso y te cuesta cosas. Entonces, para poder, o sea, de hecho, siempre hablo con ejemplos sin mencionar cosas, ¿verdad? No, doctor, yo, una personalidad muy introvertida que le costaba socializar para poder hablar en las reuniones, en las fiestas, empezó con el licor, pero entonces con este efecto
de los circuitos cerebrales, de la tolerancia, cada vez necesita más y se va atrapando. Entonces, sin el licor yo no puedo hablar con Claro, y nadie, yo no asocia puedo como, socializar. yo soy más divertido con esta sustancia. Claro. O yo puedo vencer mi introversión, que la puede vencer. O sea, ninguna sustancia te va a dar nada que tú no tengas, ¿no? Lo que pasa es que te encamina. Un muchacho músico atrapado con heroína, era muy bueno con la música. Él decía, no, yo creo que no puedo, que sin heroína yo no puedo, tocaba guitarra, y le demostré, y revisamos la historia de músicos. Por ejemplo, en 1950 estaba el jazz en Nueva York, ¿no? Y había un registro de músicos para poder tocar, y había una adicción tremenda, había un porcentaje alto de adicción a la heroína. Charlie Parker murió por la adicción a la droga, John Coltrane, que fue una revelación, no murió directamente por eso, pero murió como a los 50 años o un poquito antes por un cáncer de hígado, ¿no? Por los excesos. De ese grupo, Miles Davis fue el que superó todas las etapas y estuvo desde el jazz clásico hasta la revolución del jazz, porque pudo abandonarlo, y estudiando, o sea, los musicólogos expertos estudiando la música que produjo en el momento de que estaba atrapado en la adicción, no era la música más brillante, ¿no? O sea, más bien le quitaba capacidades. Había un sello discográfico en Nueva York que le pagaba por canciones. Entonces estos músicos brillantes de jazz grababan un tema para obtener dinero y irse a consumir. Y entonces el círculo vicioso de la policía detrás del músico, porque le podían suspender la licencia y no podía tocar, pidiéndole dinero para no llevarlo a la cárcel, para no reportarlo y no suspenderle eso. Doctor, para cerrar esta primera fase de la entrevista, quisiera preguntarle, en base a su experiencia en consultas, ¿cuál es la adicción más complicada o más peligrosa que puede tener un ser humano? Lo hacen mucho, ¿verdad? O sea, es que cada caso es muy particular y depende de las heridas, depende del núcleo social de apoyo también. Es más difícil tratar una adicción, porque es que cualquier adicción puede ser difícil, un cigarrillo, las redes sociales, ¿verdad? Las cosas, ¿verdad? Es armar un entramado, o sea, de apoyo, de ayuda, si la persona está sola, que él pueda construirlo, ¿no? Entonces, no sé, de repente una persona que está dependiente de las benzodiazepinas me dicen que esta es la adicción más difícil. Digo, depende de muchas cosas y depende del tiempo de permanencia en la adicción, ¿no? Es más difícil mientras más tiempo tienes en una adicción, ¿no? Yo desde los 10 años, Claro. hay gente con el cigarrillo, yo a los otros años le prendí el cigarro a mi papá, ¿no? Y tienen 60 años y tienen toda una vida, se hace más complejo, ¿no? O sea, la adicción está más arraigada, ¿no? Si hablamos de más difícil, por lo menos los muchachos con la heroína, a veces decían que de la heroína nunca se sale. Un caso bien bonito fue una muchacha que en una crisis de abstinencia el tío la lleva a un hospital porque la ve muy mal, le coloca una inyección de Aldol, aloperidol, es un neuroeléctrico de vieja generación que produce efectos extrapiramidales. Entonces a ella le enredó la lengua, no podía hablar, estaba toda rígida. Y en el hospital, yo hace 21 años, tuve un año en el Hospital Central, ya yo tenía años que no estaba allá, le dicen, no, el que te puede ayudar es el doctor Soto. Él no sabía qué hacer con ella, me la lleva a consulta. Eso tiene un antídoto, un medicamento que revierte el efecto de eso, pero en las conversaciones con ella me dice, yo pensé que la heroína no se trata. Y en eso, en un momento me dice, no, doctor, yo nada más venía, porque en la primera consulta ella no pudo hablar, la lengua se le enredaba, el tío era el que hablaba. Pero en la medida que conversamos, ella empezó a trabajar con eso. El tío era un tío político, la mamá era una mujer alcohólica que logré entrevistar en un momento, pero que se perdía hasta una semana en la calle, se iba a Caracas con la adicción, ¿no? Entonces el patrón de adicción de la muchacha era fuerte. Y esta muchacha se armó de valor y manejamos la abstinencia, o sea, porque en la experiencia una de las adicciones más fuertes quizás fue el periodo que estaba de moda la heroína, que vi pacientes morirse en sobredosis, ¿verdad? Con paro respiratorio, que iban presos, o sea, saltaban para obtener el dinero y estaban atrapados en una cárcel fuerte, ¿no? Claro. Bueno, doctor, vamos a hacer una pausa en este momento. Vamos a ver a nuestros aliados de Mente y Salud. Vamos a darles un espacio y seguimos con esta maravillosa entrevista.
espacio de nuestros aliados. Nosotros seguimos con esta entrevista de Mente y Salud, acompañada del doctor Juan Soto Sedek. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por la invitación. Vamos a continuar y hacerle esta pregunta que me pareció muy interesante y estamos hablando ahorita en la pausa. ¿Qué tanto influye nuestra herencia en las adicciones que podemos llegar a desarrollar? La parte estadística habla que de un 40 a un 60% la genética influye en la vulnerabilidad, ¿verdad? Pero siempre es un conjunto de factores, los factores sociales, el entorno. Aunque eso que hablábamos de la resiliencia es que una persona en un medio que tiene todas las condiciones para hacerse adicto puede desarrollar lo contrario y tiene la resiliencia de no hacerlo, ¿no? Pero sí, la influencia del ambiente, la genética, ¿no? De repente, ¿no? Mi abuelo jugaba gallo, ¿no? Me decía un señor que vino a consulta, y yo lo que vi, él era el líder y yo no he logrado nada en la vida porque cualquier juego, doctor, me emociona, me recuerda a mi abuelo, me recuerda a otros tiempos y yo me quedo atrapado en eso, ¿no? ¿Y cómo influyen los círculos sociales o el estrés diario que puede manejar una persona en su día a día con desarrollar una adicción? O sea, una adicción se puede generar más allá de por una carencia, por estrés. Mucho, o sea, las presiones sociales, el ritmo acelerado cuando tú no tienes como mecanismos de manejar esa ansiedad. Las adicciones son la búsqueda del olvido, ¿no? O sea, es buscar refugiarte en algo que termina atrapándote más que lo que estás buscando y no te ayuda a desarrollar estas capacidades, ¿no? Sí, influye bastante y algunas sustancias tienen efectos, ¿verdad? De controlar ciertas ansiedades, de permitirte socializar, o la moda, la presión del grupo, ¿no? Los muchachos, el grupo, el grupo de mejor porte de la universidad van a fiestas y consumen, la marihuana es algo, yo quiero pertenecer a ese grupo, ¿verdad? O sea, eso lleva también a manejarlo para entrar en ciertos entornos cuando no tienes como ese arraigo y esos valores claros, ¿no? Eso que me dijiste fue interesante, de que tú con 26 años no has probado ninguna sustancia ilícita. No. Porque la crianza en tu hogar te lo repetía y te lo marcaba, ¿no? Claro, mi papá era muy tajante con eso. Ahora, la amistad también tiene algo que ver en eso, el grupo social, a lo mejor una etapa de la vida que estás viviendo. Una persona que vive una adicción puede recuperarse después de la misma. Sí, pero fíjate, vamos a lo primero, porque también la curiosidad, ¿no? Okay. Hay unos muchachos que me decían, no, doctor, yo siempre quise experimentar, ¿verdad? Unos amigos, estamos hablando de una persona mayor que yo, ¿no? Entonces, cuando había más tabú y cosa social con el cannabis, llegaron a los 16 años y me dijeron, mira, estamos fumando esto, yo no sé si tú, dame acá, dijo él por impulsividad, ¿no? Entonces, fíjate eso, no, yo lo voy a hacer, yo lo quiero probar también, ¿no? A veces el impulso de otros muchachos me dicen, doctor, es que yo siempre he sido muy impulsivo, siempre he querido probar todo, y él estaba atrapado en la heroína y me dice, desde que yo empecé a fumar marihuana, yo no tenía límite, yo siempre quería más, o sea, no me conformaba, ¿no? Ese punto es importante. Ahora, si uno puede recuperarse de una adicción, pero es importante la motivación, factores, desarrollar cosas que sustituyan, o sea, cosas sanas que puedan manejar eso. Por ejemplo, los muchachos atrapados en una adicción fuerte, buscábamos que desarrollaran cosas sanas, ¿no? De estudio, trabajos, ubicarlo, deporte, cosas que lo arraigaran y lo llevaran a ver otras cosas, ¿no? Ahora, hago la pregunta de los amigos o la familia, porque entiendo que para el tema de las adicciones es muy importante el sistema de apoyo que tenemos. Fíjate que muchos muchachos llegan, entonces la mamá habla, eso fue el amigo que lo llevó, porque mi hijo tan bueno, y de repente ese muchacho me dice, ese es el tema de mi mamá, doctor, yo fui el que llevé al grupo de amigos por curiosidad, a veces sí, no, depende de la personalidad. O sea, aquí cada caso es individual, no hay fórmulas ni esquemas para trabajarlo, sino que hay que ver la biografía, cómo te afectan las cosas, la infancia que viviste. Porque de repente muchachos que tuvieron una infancia bellísima, sí, por pertenecer a un grupo, por moda, quedaron atrapados en algo, ¿no? O en las apuestas, o se fueron quedando solos y las apuestas fue algo que lo atrapó. Ahorita influye mucho en el juego de parlay, ¿no? Hay miles de aplicaciones.
Ahorita estudiamos bastante, ya hay, menos mal que ya hay apps que bloquean y se van actualizando para bloquear las emergentes, porque te atrapan, te regalan $300 de inicio para que estés en la app, te enganchan, ¿no? Te mandan mensajes, mira, me tienes abandonado, no has jugado, no has manejado cosas, ¿no? Claro, y no es algo positivo. Ahora, ¿cuáles son esos comportamientos? Porque estamos hablando de los comportamientos ruidosos que pueden hacer que tú te des cuenta que un amigo o un familiar está pasando por una adicción. Pero ¿cuáles son esos comportamientos realmente silenciosos que indiquen que una persona se está saliendo de control con respecto a alguna sustancia o algún comportamiento? Por ejemplo, va una señora y me dice, doctor, quiero que ayude a mi hijo, lo estoy convenciendo. Ujú. Un hombre que trabajaba en una empresa, un trabajo de lunes a viernes, pero el fin de semana consumía crack. Y el fin de semana se la pasaba encerrado, estaba aislado, estaba con cosas y él no se metía con nadie, un hombre trabajador, cordial, con cosas, pero el fin de semana que después se fue alargando, lo manejaba. O sea, hay muchos comportamientos y muchas cosas. Yo siempre les digo, o sea, porque en las adicciones generalmente la persona busca ayuda cuando llega a un abismo, cuando está en un atolladero, cuando a veces lo que quiere es morirse porque está tan enredado en cosas, se ha hundido mucho, ¿no? O financieramente, ¿no? Doctor, yo aposté todo, no tengo nada ahorita, vendí, mi empresa no está funcionando, no tengo cómo reinventarme, ¿no? De cosas que no hace falta llegar a eso, o sea, cuando tú empiezas a aislarte, ¿verdad? A no interactuar, a limitarte, a pensar en el consumo o en el uso de ciertas cosas y te aíslas. No, ya yo no tengo amigos, ya yo no salgo con nadie, mis amigas se cansaron de invitarme, pero no salgo, ¿no? Son esos comportamientos, esos cambios en la actitud, ese manejo emocional. ¿Y por qué las recaídas son tan comunes cuando una persona quiere salir de una adicción? La adicción forma esas conductas que hablábamos al principio automáticas de esos circuitos automáticos de conducta. Entonces, por eso el lema, que hay grupos que ayudan bastante, como Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, ¿verdad? Donde narran sus experiencias. El lema es que la persona, así tenga 30 años sin consumir una sustancia, se mantiene como que yo soy alcohólico, yo soy adicto, pero tengo tanto tiempo, ¿no? Sin esto, ¿no? Hay una tendencia a la repetición de patrones, a volverlo. De repente, un olor, una canción, un acto te liga a algo de eso, ¿no? Donde el refugio fue la adicción, el juego, las cosas, ¿no? Claro, y mantienen a la Al persona. principio, cuando la persona se ha fortalecido, por lo menos los muchachos, no, doctor, ahorita no puedo ver a alguien fumando marihuana, me cae mal, viene cosas, pero de Claro, repente después se hace cotidiano y no le afecta, no le provoca, pero llega un momento que lo un normal, bajón lo normaliza emocional, lo mejor. un bajón emocional, me dejó mi esposa, doctor, y yo tal cosa, y dije, bueno, ya yo lo he controlado y empezó de nuevo el consumo, ¿no? Y cuando ve, hay una memoria adictiva, rápidamente la persona vuelve al mismo nivel donde estaba o lo supera. Y entonces son bien peligrosas a veces las recaídas, sobre todo con sustancias ilícitas fuertes o con el alcohol, ¿no? Claro. Doctor, tenemos unas preguntas acá que nos hicieron en las redes sociales a través del Instagram de menteysalud.snc, donde tenemos lo siguiente. Voy a filtrarlas un poco. Desde su experiencia, ¿qué porcentaje de las adicciones son en realidad un mecanismo de defensa para no enfrentar un trauma infantil? Muchos. Fíjate que la teoría del trauma infantil, en las primeras épocas del psicoanálisis era el énfasis, todavía influye, pero no solamente eso, o sea, hablar de porcentajes, cada caso es muy particular. Hay personas que están marcadas por una infancia fuerte, hogares desestructurados, ¿verdad? La familia en desorden, adicciones familiares, falta de figura, lucha de recursos económicos, muchachos que muere el padre, la mamá no trabaja y desde los 16 años no tienen una adolescencia y se refugian en el trabajo. De repente esa tensión, esa carga adelantada los lleva, lo marca. Es importante eso, y es importante trabajarlo, los abusos, ¿no? Que los abusos en la infancia son muy comunes, lamentablemente, en hombres y mujeres. Y muchas veces la persona, como no son hechos violentos, sino seducciones de personas mayores o adolescentes o cosas, le cuesta hablarlo,
lo hablan en la consulta, ¿no? "No, doctor, esto no se lo he contado a nadie", y después que tienen confianza, porque eso es lo que se busca en una consulta psiquiátrica, abrir el trabajo terapéutico individualizado, que uno como terapeuta se adapte a la persona para poder ayudarlo a ampliar a conocerse mejor, a relacionarse mejor con uno mismo, con el entorno, a desarrollar la capacidad de trabajo, ¿no? Claro. Tengo una pregunta por acá que dice, ¿cómo diferencia usted entre un paciente que consume por la búsqueda de placer y uno que lo hace para automedicar un dolor emocional profundo? Lo que estábamos conversando anteriormente, que quizá a lo mejor una persona lo hace con fin recreativo y otra persona lo hace porque, bueno, hay un trasfondo complicado de... Fíjate lo que hablamos, en algún momento los negocios de las empresas se cerraban en un restaurante tomando y por se un quedaban fin. toda la tarde y se iba adictando. No, doctor, yo disfruto mucho el alcohol, pero empieza a repercutir, no, yo lo hago por placer, no tengo problemas económicos, tengo una familia, empieza a repercutir en la salud, empieza a manejar cosas. Es que se liga, o sea, neurobiológicamente las adicciones liberan dopamina, y liberan dopamina que es el neurotransmisor ligado al placer, más que cualquier estímulo natural. Pero entonces en la medida que se va usando la sustancia o se va recurriendo la conducta, el, se produce tolerancia, que se necesita más estímulo, más consumo para poder tener el mismo placer, y vas perdiendo, que esto también es importante, la capacidad de sentir placer por otras cosas cotidianas, entonces te va atrapando, ¿no? Claro, por una Entonces normalidad. placer, entonces, a veces cuando una persona muy introvertida, ¿verdad? No, doctor, yo empecé a usar la cocaína o el alcohol para poder hablar, para acercarme, y ahora sin eso yo siento que no puedo. No es que no pueda, pero tiene que aprenderlo a hacer diferente y deshabituar cosas, ¿no? Entiendo. En el proceso de recuperación, ¿qué es lo más difícil de desenterrar del pasado del paciente? Podría ser a lo mejor el tema de un abuso en la infancia También o, tener que aislarse, si tienes muchos años en una adicción a una sustancia con un grupo y tu grupo de amigos gira en torno a eso, tener que cambiar ese grupo. Es que doctor, tal cosa, todos mis amigos, todas las cosas, pero claro, en un porque primer es tu momento es contexto. difícil, ¿no? Te sientes con un vacío y entras a un mundo diferente, ¿no? Por eso las drogas también las llaman los paraísos artificiales. Vas creando un mundo, comunidades diferentes de cosas, ¿no? Hay muchas preguntas acá sobre la crianza. Nos preguntan también si existen patrones de crianza específicos que predisponen a una persona a ocultar su dolor a través de o sustancias o conductas adictivas. Hay diferentes patrones de crianza y diferentes familias. Cada familia es un mundo y te determina tu visión de mundo. Traemos características y adquirimos características para esa supervivencia, ¿no? Familias que la historia de consumo es terrible, familias con problemas emocionales, porque también estamos ligados a eso, ¿no? A esa concepción de los problemas emocionales de refugio de cosas, ¿no? Es que mi abuelita tomaba bromazepam, una benzodiazepina, yo veía que ella no podía dormir y cuando no lo tomaba se alteraba. Entonces, mi mamá también. De repente el muchacho no busca solamente la sustancia, sino que busca otras cosas, ¿no? Licor, otras sustancias, ¿no? Y lo más común podría ser, o sea, que cuando se desarrolla una adicción, que venga de una familia abusiva, que haya experimentado alguna situación de abandono, de negligencia. Fíjate, es que es diferente, fíjate, puede ser, sí, abusivo, puede marcarse más, pero a veces el abuso hace que la persona desarrolle capacidades de enfrentamiento y de manejo de cosas, porque una familia muy ocupada en sus labores que descuida al muchacho y que solamente lo acostumbra a, a darle dinero, a manejar cosas, compensa esas carencias, se ve mucho, pero es una familia funcional, ejecutivos, intelectuales, profesores, doctores, en la casa nunca vio eso, nadie, yo ni tomo licor, yo soy escritor o yo manejo cosas, pero el muchacho, pero las ocupaciones hacen que no le preste atención, y el entorno social también, o en Supuesto. hogares bien constituidos, la sorpresa muchas veces es que, doctor, mire el ejemplo que le damos, yo siempre converso con él, el muchacho no tengo, hay muchachos que no tienen ningún trauma, pero sí por modas sociales o por cosas, por disfrute, por las fiestas, por el entorno, quedan atrapados en una adicción, ¿no? Claro, por una Pero dinámica bueno, de ahí ocio. tenemos, porque el trabajar en adicciones, o dice, doctor, le traigo a mi hijo que, mire, se ha convertido en un delincuente, quiero que usted le diga, no, ya va, vamos a armar un equipo, o sea, en la medida que haya más apoyo
familiar, o sea, que se construye una red de apoyo que se puede trabajar, o sea, no dejar el peso solo en el terapeuta. Cuando estos hogares están mejor constituidos, uno conversa y se convierte después que pasa la angustia del inicio, ¿no? Bueno, al principio cuando detectan que el hijo está atrapado en las drogas, se empiezan a echar la culpa, no, por culpa de tu familia, por tu culpa, tú lo abandonaste. Le digo, no, ya va, vamos a ocuparnos en vez de ver de dónde viene eso, ¿no? Y vamos a armar una red de apoyo, pero esa es la angustia normal que dice, y el muchacho dice, no, pero ustedes no se querían dar cuenta, porque la negación no es solamente del consumo, sino la negación a veces es de los padres de no ver el problema. Mamá, a ti te decía la vecina y tú no le hacías caso. Claro, pero tú me lo negabas, ¿no? Yo no te iba a decir de cosas, ¿no? Ese muchacho tenía 2 años consumiendo cocaína, ¿cuándo? O sea, y todo, y le digo, no, vamos a ocuparnos de actuar y de verlo, ¿no? Hay padres que nunca vieron ni tienen la cultura de las adicciones y por eso no detectaron cosas en los muchachos, ¿no? Ahora, para culminar con las preguntas, esta está bien interesante. ¿El uso de medicamentos está indicado en estos casos de adicción o cómo se trata desde el punto de vista terapéutico? El mejor medicamento es el que no se tiene que utilizar, pero la medicación nos da una herramienta para ayudar a calmar angustias, manejar elementos depresivos, ser una ayuda de contención y de transición, mientras no sean un medicamento que generen dependencia o apoyo. O sea, lo principal es la terapia, entender el caso, pero sí, por ejemplo, una abstinencia de heroína, que es una abstinencia donde el dolor emocional, donde los síntomas físicos, recuerdo que una muchacha me decía, doctor, es que siento que me están rayando los huesos, tenía que ir a cada rato al baño a vomitar o tenía diarrea, estaba fría, estaba pálida, o sea, hay que aliviarla con el uso de medicamentos que puedan calmar y sean una transición para eso, ¿no? Bueno, doctor, para cerrar esta maravillosa entrevista, me gustaría que le dé un consejo a lo mejor a alguna persona que pueda estar viendo el episodio de Mente y Salud y se siente identificado, ya sea porque considera que tiene una adicción o considera que algún familiar o amigo muy cercano tiene una adicción. Que sean valientes y den el primer paso, ¿no? Buscar ayuda, reconocer el problema. Hay grupos en línea, después de la pandemia eso se generalizó. Los Zoom están abiertos, la persona puede, grupos de adicción al juego, de alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, adictos al sexo, hay muchas cosas y la persona puede acercarse y prende su cámara cuando se siente identificado, cuando quiere compartir, buscar la ayuda de un psicólogo clínico que se dedique a eso, de un psiquiatra, un psicoterapeuta que te pueda ayudar, dar el paso de pedir ayuda o crear la conciencia en la persona cercana que tiene algún problema, que uno considera y que de repente está en esa etapa de negación, ayudarlo a ver y abrir los ojos, ¿no? Ok, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Doctor, ¿nos puede decir dónde pasa consulta, su número de contacto, sus redes sociales? Nos comentó que no era muy... Casi no utilizo las redes sociales y me da pena porque me han escrito en Facebook pacientes que sean... Okay. Tengo 21 años ejerciendo, trabajo en el Centro Policlínico La Viña. Lunes y miércoles paso consulta presencial de 8 de la mañana a 8 de la noche, pero cada consulta es previa cita con hora asignada. No me gusta que los pacientes estén esperando, sino que cada quien venga a su cita, ¿no? Martes y jueves paso consulta por videollamada. El número de contacto 0424-44-128-44. Me escriben un mensaje de WhatsApp. En la clínica La Viña no hay mucha señal, con el Wi-Fi es que funciona y oportunamente yo agendo mis citas y programamos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos en un nuevo episodio de Mente y Salud, transformando tu vida. Suscríbanse, compártanlo y comenten si les gustó este maravilloso episodio. Chao, chao.